Me llamo Martín y manejo tráileres desde hace más de 15 años. Esa noche llevaba una caja refrigerada desde Monterrey hasta Matamoros, pero decidí cortar camino por la Reynosa San Fernando para ahorrarme unas horas. Sabía que no era lo más seguro. Tamaulipas de noche puede ser un infierno, pero el cliente quería la carga al amanecer y a mí me urgía cobrar ese viaje. Era cerca de la 1 de la madrugada. La carretera estaba oscura, más de lo habitual, y apenas veía los reflectores viejos a la orilla del pavimento. A los lados, monte cerrado, huizaches retorcidos y de vez en cuando algún rancho perdido en la penumbra. La radio del tráiler solo agarraba estaciones con música norteña lejana y los faros apenas perforaban la negrura. Cuando vi las luces al fondo, pensé que era un retén militar. Había escuchado que ponían varios en esa zona por los últimos levantones. Disminuí la velocidad y puse las intermitentes. Había 3 camionetas, una de ellas con torreta encendida, y hombres con uniformes color arena caminando entre los carros detenidos. El primero en fila era un sedán viejo con placas de Nuevo León. Atrás, una familia en una SUV, y luego yo. Un tipo con pasamontañas se me acercó y me hizo señal de apagar el motor. Me pidió documentos. Hablaba golpeado, sin cortesía, pero eso no me extrañó. Así son en los retenes. Le di mi licencia y la carta porte. El tipo ni los miró. Otro más se asomó por la ventana, alumbrándome la cara con una linterna. ¿Vas solo?, me preguntó. Sí, respondí, sintiendo un calor raro en el estómago. Apaga luces y bájate. Me pareció extraño. Normalmente revisan la caja, te preguntan qué llevas y te dejan ir. Pero obedecí. Cuando bajé, vi bien a los demás hombres. No traían insignias, ni banderas, ni chalecos oficiales. Solo uniformes genéricos, armas largas y pasamontañas. Uno gritó algo hacia los carros. Todos con identificación en mano, afuera los mayores de edad. Los ocupantes del sedán bajaron. Un hombre joven con su novia, temblando. De la SUV, una pareja con 2 hijos adolescentes. Los hicieron ponerse en fila a un lado de la carretera. A mí me empujaron al mismo grupo. Uno de los tipos empezó a revisar credenciales con una linterna. ¿Qué está pasando?, preguntó el padre de familia en voz baja. Cállese, le ordenó uno de los hombres, dándole un golpe con el rifle en el hombro. Yo sentí que la sangre me bajaba hasta los pies. Ahí entendí. Ese no era un retén militar, era otra cosa. Algo que uno escucha en las noticias pero nunca imagina vivir. Los tipos hablaban por radio, mencionaban nombres, apellidos. ¿Cómo se apellida su señora? ¿Y los morros? A algunos los miraban y los hacían a un lado. A otros los formaban frente a una de las camionetas, donde estaba un hombre sentado con celular en mano. Lo noté dándole órdenes a uno de los armados, como si estuviera revisando listas. A mí me tocó turno. Martín Díaz Pérez, le leyeron al del celular. Él levantó la vista, me miró de arriba abajo y negó con la cabeza. Pásalo para allá, dijo. Me empujaron junto al joven del sedán, mientras al papá de familia lo pasaban al otro lado. Escuché a su esposa llorar bajito. Los minutos se estiraban como si fueran horas. El miedo se te mete en el cuerpo como un veneno lento. Empecé a notar detalles, los rifles viejos, las botas polvosas, el nerviosismo de uno de los chavillos armados que apenas tendría 18 años. No eran soldados, eran halcones, sicarios o lo que fuera, y estaban cazando gente. De repente, del monte salieron 2 camionetas más. Los nuevos venían alterados, hablando rápido. Escuché palabras sueltas, movida, guardia, plomearon. El del celular levantó la mano. Ya estuvo. A los que no, denles camino. A los otros, ya saben. Sentí un vacío en el pecho. Uno de los tipos me dio un empujón hacia el tráiler. Lárgate, viejo, no has visto nada. Corrí sin preguntar. Subí de un brinco a la cabina y encendí el motor con las manos temblando. Por el retrovisor, vi cómo las SUV y el sedán seguían ahí. El papá de familia gritaba algo, pero no lo escuché. Solo pisé el acelerador y me fui. Manejé como poseído, sin mirar atrás, sin pensar. Las manos me sudaban tanto que apenas podía sostener el volante. En la siguiente gasolinera, ya en San Fernando, paré en seco. Me bajé y me tiré junto a las bombas, con las piernas flojas. Un despachador me preguntó si estaba bien. No supe qué decirle.
Esa noche, dormí en el camarote del tráiler, con la puerta atrancada y el corazón latiendo a saltos. No pude quitarme de la cabeza las caras de la familia, del chavo del sedán, del hombre del celular. Me di cuenta de que no había nada heroico en sobrevivir, solo miedo, silencio y un nudo en la garganta que no se deshace. Nunca supe qué pasó con los demás. Nunca supe si alguien los buscó, si alguien denunció. A partir de ese viaje, dejé de tomar atajos. Si hay que dar vuelta hasta Monterrey para cruzar al norte, lo hago. La Reynosa San Fernando, para mí, ya no existe. Es solo una línea en el mapa marcada con algo que nadie quiere nombrar. Y cada que paso cerca, juro que escucho en mi cabeza aquella voz, fría y seca. Lárgate, viejo, no has visto nada. Mi esposa, mis 2 hijos y yo salimos desde Veracruz rumbo a la frontera un viernes por la mañana. El plan era sencillo: cruzar a McAllen para hacer unas compras que nos habían encargado familiares, pasar un par de noches y regresar. Sabíamos que el tramo por Tamaulipas podía ser pesado, pero nunca imaginamos lo que viviríamos. La carretera estaba tranquila durante el día, el calor, sofocante. Íbamos con las ventanas arriba y el aire acondicionado a tope, mientras los niños se turnaban para elegir música. Paramos en un Oxxo a cargar gasolina y comprar botanas, y ahí escuchamos a un trailero decirle a otro: si no alcanzas a cruzar San Fernando antes del anochecer, mejor párate en cualquier lugar seguro. No le di importancia, estábamos bien de tiempo, pero a la altura del kilómetro 107, el coche empezó a fallar. Primero un tirón, luego otro. El tablero marcó una alerta que nunca había visto. Fallo en el sistema eléctrico. Intenté mantenerlo en marcha, pero el motor murió. Nos orillamos en un tramo despoblado, rodeado de monte seco. Ni una casa, ni una gasolinera, ni un puto letrero. Solo polvo, calor y silencio. Intenté encender de nuevo. Nada, ni un clic. No te preocupes, papi, seguro arranca, dijo mi hija de apenas 7 años. Mi esposa intentaba calmar a los niños mientras yo revisaba el cofre, aunque no entendía un carajo de motores. Fue entonces que noté algo raro. Entre la maleza, a unos 30 metros de la carretera, vi un coche estacionado. Pensé que tal vez era otro automovilista en apuros, pero cuando miré bien, no era solo uno. Había al menos 3 vehículos, medio cubiertos por ramas. Me pareció ver movimiento. ¿Gente acampando? ¿Cazadores? Saqué mi celular, sin señal. Mi esposa también lo intentó. Nada. Decidí intentarlo con los cables de corriente que llevaba. Abrí la cajuela y al levantar la mirada, algo me heló la sangre. Entre los autos ocultos había figuras, personas, sí, pero no hacían nada. Solo estaban de pie, mirando hacia nosotros. No caminaban, no hablaban, no se movían, solo miraban. Regresé al coche y traté de disimular. Les dije a mi esposa y a los niños que se quedaran dentro, que cerraran los seguros. Intenté aparentar calma mientras sacaba los cables, pero mis manos temblaban. Cada vez que miraba de reojo, los veía allí, inmóviles. Eran al menos 6. No pude distinguir si eran hombres o mujeres, solo que llevaban gorras, playeras claras, jeans. Uno tenía algo en la mano. No sabía si era una botella, un palo, un arma. Mi esposa, al darse cuenta, empezó a llorar en silencio. Me pidió que nos fuéramos, que lo intentara de nuevo. Volví a subirme. Giré la llave. Nada. El silencio era denso, cargado, solo interrumpido por el sonido lejano de un pájaro. Pasó media hora. Nadie en la carretera, ni un camión, ni un carro. Empecé a sudar frío. Pensé en hacer señas si pasaba alguien, pero entonces se me ocurrió: ¿y si ellos también estaban esperando eso? ¿Y si estaban esperando que alguien se detuviera? El niño, de 10 años, preguntó si podíamos salir a caminar. Le dije que no. Mi esposa empezó a murmurar una oración. Yo no sabía si llorar o gritar. De repente, escuchamos un motor. Un vehículo venía en dirección contraria. Era una camioneta pick-up vieja, color rojo, sin placas. Reduje la cabeza. Mi esposa dijo: no hagas señas. El vehículo redujo velocidad al pasar junto a nosotros. Nos miraron. Eran 3 hombres. El copiloto tenía tatuajes en los brazos. El conductor mascaba algo. El de atrás miraba fijamente. No pararon. Siguieron su camino. Me quedé quieto, tratando de no respirar. Cuando desaparecieron en la curva, mi esposa estalló en llanto. Le dije que si al menos llegábamos al siguiente retén, podríamos pedir ayuda.
pero no sabíamos a cuántos kilómetros estaba. Las figuras seguían allí, entre los autos escondidos. Cuando el sol empezó a bajar, supe que estábamos jodidos. Los niños dormían, abrazados, cuando escuché un crujido. Algo salía de la maleza. Me incliné para ver mejor. Era uno de ellos, cruzando lentamente hacia la carretera. No llevaba prisa, no llevaba arma a la vista, pero venía directo a nosotros. Mi esposa me agarró el brazo, intenté prender el coche, giré la llave. Nada. El hombre se detuvo a unos 10 metros. Nos miraba, sacó algo del bolsillo. Pensé que era un celular, pero no. Era un radio. De la maleza salieron 2 más. Me llené de coraje y grité: ¿qué quieren? Traigo niños, por favor. Nadie respondió. Mi esposa empezó a gritar. Los niños despertaron llorando. El hombre hizo una seña. Otros 2 salieron, uno de ellos con lo que parecía ser un machete. Y entonces, sin entender cómo, el coche hizo un ruido. Las luces del tablero parpadearon. Giré la llave y el motor rugió, como un milagro. ¡Cinturones!, grité, metiendo reversa. Giré el volante con fuerza. Los neumáticos chillaron mientras el coche giraba, arrancando a toda velocidad. Los hombres intentaron correr hacia nosotros, pero ya estábamos en la carretera. Aceleré como nunca, mientras mi esposa gritaba que no mirara atrás. El coche vibraba, pero no paraba. Pasamos por curvas, por tramos vacíos, hasta que, a lo lejos, vimos luces. Era un retén de la Guardia Nacional. Frené de golpe, casi estrellándome en las vallas. Bajé del coche, temblando, gritando que nos ayudaran. Los guardias nos rodearon, pidieron documentos, revisaron el auto. Les conté, tartamudeando, lo que había pasado. Uno de ellos, joven, apenas mayor que yo, me miró fijo y dijo: «Aquí no vieron nada, señor. Siga manejando». No insistí. Sabía que no ganaríamos nada. Pasamos la noche en un hotel de paso. Mi esposa no durmió. Yo tampoco. Al amanecer, revisé el coche. No tenía nada. Ni cables sueltos ni batería baja. Como si nunca hubiera fallado. No hemos vuelto a cruzar Tamaulipas. Ni pienso hacerlo. Cuando manejo por carreteras largas, todavía me parece ver, a lo lejos, autos cubiertos de maleza, con figuras quietas que miran, esperando, siempre esperando. Mi nombre es Julián y tengo 39 años. Tengo un negocio pequeño en Reynosa, una tienda de abarrotes que heredé de mi padre hace ya 6 años. Es un local sencillo, con estantes de madera, refrigeradores viejos y un pequeño letrero de neón en la entrada que titila desde hace meses. Mi esposa, Graciela, y yo lo mantenemos a flote como podemos. No es mucho, pero es nuestro. Esa mañana todo parecía normal. Había descargado los refrescos, revisado las cuentas de la semana y discutido con mi proveedor porque volvió a traerme los gansitos caducados. Nada fuera de lo común. Hasta que recibí el mensaje. Era mediodía. Me encontraba sentado detrás del mostrador, viendo pasar las horas. Mi celular vibró. Era un número desconocido. Al abrir el mensaje, vi una lista de nombres. Al principio no entendí. Frutería El Paraíso, Taller Lalos, Estética Lupita, Carnicería Don Polo. Hasta que llegué al final y leí: Abarrotes Julián. Sentí como si algo me apretara el pecho. Al instante me di cuenta. Todos esos negocios habían sido extorsionados esa semana. Los rumores estaban en boca de todos. Algunos pagaron, a otros no les fue tan bien. Levanté la cabeza y miré a través del vidrio de la tienda. La calle seguía igual de gris, igual de polvorienta. Un par de niños cruzaban la esquina corriendo y doña Meche caminaba despacio con su bolsa del mandado. Pero para mí, el mundo había cambiado. Me encerré en la bodega y marqué a Graciela. Le expliqué lo del mensaje. Ella guardó silencio un momento. «Julián, tenemos que hablar con alguien». «¿Con quién?», le respondí, casi riendo. «Aquí nadie habla. Aquí todos callamos». Pasé el resto del día con un nudo en el estómago. Cada cliente que entraba me parecía sospechoso. Cada motocicleta que pasaba me hacía brincar. Cerré más temprano de lo usual, diciendo a los vecinos que me sentía mal. Esa noche, en casa, Graciela y yo nos sentamos en la cocina. Nuestra hija, Valeria, estaba en su cuarto haciendo tarea. Sobre la mesa había 2 cervezas abiertas y el celular con el mensaje. Lo pusimos entre los dos como si fuera un arma. «¿Y si nos vamos?», dijo Graciela en voz baja. La miré. ¿A dónde? Reynosa era nuestra casa, nuestra historia, pero sabía que tenía razón. Aquí, quedarse podía costar caro. «Déjame ver qué pasa mañana», le dije.
aunque en el fondo sabía que ya estaba decidido. Esa noche casi no dormí. Me la pasé escuchando cada ruido, cada carro que pasaba por la calle. A las 3 de la madrugada, una moto aceleró frente a la casa. Me levanté como un resorte y miré por la ventana, el corazón latiendo en el cuello. No era para mí, no esa vez. Al día siguiente fui al mercado. Había que mantener las apariencias. Hablé con don Polo, de la carnicería. Estaba pálido. Ya pagué, me dijo en voz baja, mirando a todos lados. No quiero problemas. La frutería. El Paraíso estaba cerrada. A Lalo, del taller, no lo vi. En la estética Lupita, una de las muchachas lloraba mientras barriendo, diciendo que habían dejado un mensaje en la puerta. Al regresar a la tienda, me encontré una cartulina bajo la cortina de acero. Ya sabes qué hacer. Entré, cerré por dentro y me senté detrás del mostrador. Me temblaban las manos. Quería llorar, pero no podía. No aquí. A las 2 de la tarde, un hombre llegó a la tienda. No lo conocía. Tenía unos 40 años, delgado, con gorra negra y lentes oscuros. Compró una Coca-Cola. Cuando le extendí el cambio, me tocó ligeramente la mano. A las 8, dijo, apenas moviendo los labios. Se fue. El tiempo hasta las 8 fue una eternidad. Cerré temprano otra vez. Graciela me suplicaba que nos fuéramos, que agarráramos el coche y saliéramos de la ciudad. Pero si lo hacíamos, sabían dónde vivíamos. No iba a ser tan fácil. A las 8 en punto, llegó la misma moto, el mismo tipo. Tocó la cortina, 3 golpes secos. Salí, no podía respirar bien. Me temblaban las piernas. Son 20,000, me dijo. Ni una amenaza, ni una explicación. Solo el monto. No tengo tanto, alcancé a decir. Para el viernes, respondió. Subió a la moto y se fue. Regresé adentro. Graciela lloraba. Valeria, confundida, preguntaba qué pasaba. Esa noche, mientras mi esposa abrazaba a nuestra hija, yo estuve en el patio, fumando uno tras otro. Pensaba en todo lo que había trabajado, en mi papá levantando esas paredes, en las veces que de niño me mandaba a acomodar refrescos, en lo mucho que costaba sobrevivir y en lo poco que valía tu vida aquí. El jueves, empecé a vender todo lo que pude. Cervezas al mayoreo, cigarros por caja, incluso los dulces de la vitrina. Los clientes no entendían por qué estaba tan ansioso, por qué prácticamente regalaba mercancía. Al final del día, apenas tenía 10,000. Hablé con mi hermano, que vive en McAllen. Le expliqué todo. Me dijo que me fuera, que él me recibía, que había chamba. Pero cruzar no era sencillo. No teníamos visa para todos, ni tiempo para tramitarla. Escaparse de Reynosa no era solo subirse a un coche y manejar. Esa noche, a las 11, alguien disparó al aire en la esquina. Nadie salió a mirar. El viernes llegó. Tenía 10,000 en un sobre. No sabía si entregarlos o correr. A mediodía, sonó mi teléfono. Un mensaje. Solo decía, ¿listo? Cerré la tienda, fui a casa y le dije a Graciela, empaca lo necesario. Metí el dinero en el bolsillo. Nos subimos al coche. Mientras manejaba, vi la tienda alejarse por el retrovisor. No sabía si volvería a verla. Esa tarde llegamos con mi cuñado, en otro lado de la ciudad, en una colonia menos complicada. Pasamos la noche allí. Al día siguiente, salimos temprano. Cruzamos al lado americano por uno de esos permisos cortos que mi hermano nos consiguió. Dejé todo atrás. Han pasado 4 meses. Aquí estoy, trabajando en lo que puedo, en una bodega en Edinburgh. Graciela limpia casas. Valeria va a una escuela pública donde todavía mezcla el inglés con el español. El negocio lo remató un primo. Me manda fotos a veces. El letrero de neón ya no titila. Está apagado. A veces por las noches, mientras descanso, pienso en todo lo que perdí. No fue solo dinero, fue casa, historia, las risas de los clientes, los gritos de los niños pidiendo papitas, el sonido de la cortina subiendo cada mañana. Pero también pienso en lo que conservo, a mi esposa, a mi hija, a nuestra vida, porque en Reynosa aprendí algo que no te enseñan en ningún lado. A veces el valor no está en quedarse y resistir, está en saber cuándo correr, y yo lo hice a tiempo. Me llamo Rubén, tengo 43 años y llevo más de 20 detrás del volante de un tráiler. He recorrido casi todo México, desde Baja hasta Chiapas, pero si algo me impone respeto es cruzar por Tamaulipas de noche. Cuando me ofrecieron este viaje, la paga era buena, pero no era solo eso. Necesitaba el dinero.
Mi esposa había enfermado y las medicinas no perdonan. Y con 2 hijos en secundaria, uno aprende a tragarse los miedos. La ruta era simple: salir de Monterrey al mediodía, cruzar Reynosa y de ahí bajar hasta Tampico, transportando piezas industriales. Nada del otro mundo. El camión iba vacío de regreso. Me aseguré de revisar las llantas, los frenos, la radio, todo. No había margen para errores. El primer tramo pasó sin problemas. El atardecer pintaba el cielo de naranja y mientras cruzaba por la autopista, pasaban ranchos, gasolineras medio abandonadas, algunos Oxxo y camionetas viejas con música norteña a todo volumen. Ya en Reynosa me detuve en un restaurante de carretera, uno de esos de gorditas y frijoles charros. Mientras comía, escuché a un par de traileros platicar de un asalto reciente, que habían parado a uno en la noche, lo bajaron al monte y ni su sombra quedó. No cruces solo después de las 10, le decían a un joven que apenas empezaba en el oficio. Me guardé el consejo, aunque mi ruta lo hacía inevitable. A eso de las 11, ya de noche cerrada, estaba a medio tramo entre Ciudad Victoria y Tampico. La carretera era una línea negra entre cerros. Ni un alma, solo yo y las luces amarillas del tablero. Me mantenía despierto con café frío y radio AM. Fue entonces cuando lo vi. A un lado de la carretera, un retén improvisado, sin logotipos ni patrullas, solo 2 camionetas blancas atravesadas y 3 hombres armados haciendo señas. El estómago se me apretó. No eran militares ni federales. Lo sabía por el tipo de armas, por la ropa sin uniforme, por el rostro cubierto con pañuelos. Frené porque no hacerlo era sentencia. Uno me indicó que apagara el motor y bajara. Lo hice. Otro subió al tráiler, lo encendió y lo movió a un costado. Me preguntaron a dónde iba, qué llevaba. Les contesté con voz calmada, aunque por dentro me temblaban las piernas. El que parecía el líder me miró fijo. «Te va a cambiar la ruta, compadre», dijo, dando una palmada en mi hombro. «Vas a hacer un favorcito». Me explicaron que el cargamento ya no sería el mismo, que tenía que llevar un remolque diferente hasta Altamira. Si cooperaba, no pasaba nada. Si no, bueno, no volverás a ver a tu familia, dijo el líder con una sonrisa fría. Los siguientes minutos fueron un borrón. Me hicieron bajar el remolque original. Desde una de las camionetas trajeron otro, negro, sin marcas. Mientras lo enganchaban, uno me enseñó una foto en su celular. Mi esposa saliendo del supermercado con mis hijos. El aire me faltó. Estaban vigilando mi casa. Cuando todo estuvo listo, el líder me volvió a hablar. «No abras el remolque, no hables con nadie, lo entregas en este punto», me dijo, entregándome un papel con coordenadas escritas a mano. «Si haces algo raro, te encontramos. ¿Quedó claro?». Asentí. Me devolvieron el celular que habían tomado para revisar y subí a la cabina. Las manos me sudaban tanto que apenas podía agarrar el volante. Arranqué. Las luces del retén quedaron atrás y empecé a avanzar por la carretera como en trance. Por un momento pensé en detenerme en alguna gasolinera, pedir ayuda. Pero, ¿ayuda a quién? Si eran capaces de seguirme hasta Monterrey, ¿qué me garantizaba que no tenían ojos en todas partes? El trayecto fue un infierno. Sentía que cualquier luz a lo lejos era otro retén, otro peligro. Cuando paré en un Oxxo para cargar gasolina, me fijé en cada persona que pasaba. Me preguntaba si alguien del cártel estaba siguiéndome. Al regresar a la cabina, noté que un sedán gris había estacionado cerca. ¿Me estaban vigilando? ¿O era mi cabeza jugando conmigo? Decidí no arriesgarme y seguí adelante. La madrugada avanzó. El cansancio me calaba los huesos, pero el miedo me mantenía alerta. Pasé por un pueblo donde había un retén real de la Guardia Nacional. Pensé en detenerme, pero me repetí que no sabía qué había en ese remolque. Si eran armas, droga, gente. Si me paraban, ¿qué iba a decir? ¿Que me obligaron? Ellos me iban a agarrar, pero los otros iban a ir por mi familia. Me tragué el coraje y seguí. Casi al amanecer llegué al punto indicado. Un terreno baldío a las afueras de Altamira, junto a unas bodegas oxidadas. Había 2 hombres esperándome. Me bajaron del tráiler, uno lo tomó y me indicaron que me fuera, que mi trabajo había terminado. No dieron explicaciones, ni pagaron, ni nada. Solo me dijeron que manejara de vuelta sin preguntar. En la cabina, las manos me temblaban tanto que tuve que detenerme un momento en el acotamiento. Respiré hondo. Me quería convencer de que todo había terminado, pero no era así. En mi celular había un mensaje anónimo. «Buen trabajo, Rubén.
No digas nada si quieres que tu familia siga bien. Regresé a Monterrey vacío, no solo el remolque, yo mismo. El peso del miedo, del silencio, de saber que te tienen agarrado por donde más duele, es algo que no se quita con el baño ni con dormir. Han pasado 2 meses. Sigo trabajando, porque las cuentas no esperan. Pero cada vez que me marcan de un número desconocido, cada vez que veo un carro extraño estacionado frente a mi casa, siento que no terminé ese encargo, que sigo siendo su chofer, que sigo cargando lo que no veo. Porque en estas carreteras, a veces el peligro no está en los fantasmas ni en las leyendas, está en la gente viva, y esos no te sueltan nunca. Me llamo Diana, soy de Matamoros, Tamaulipas. Nunca fui de meterme en problemas, pero cuando mi hermano Luis desapareció, no pude quedarme de brazos cruzados. Tenía 23 años, él 27. Trabajaba en un taller mecánico y aunque a veces andaba con amistades raras, era buen tipo. La última vez que lo vi fue un jueves, en la casa de mis papás. Estaba inquieto, como si esperara una llamada importante. Al día siguiente ya no contestó mensajes. Pensé que andaba ocupado, pero para el sábado en la noche supe que algo no estaba bien. Fui a su departamento. La puerta estaba cerrada, la televisión encendida, su cartera en la mesa. El celular no apareció. En la policía solo me dijeron que había que esperar 48 horas. Así que empecé por mi cuenta. Hablé con Juan, su compañero de trabajo. Me soltó a regañadientes que la última vez que lo vio fue subiendo a un coche negro, cerca de la Plaza Fiesta. No sabía con quién, pero era gente pesada, mejor no le rasques, me advirtió. Pasé el domingo rastreando mensajes viejos de Luis. Encontré uno que mencionaba un encargo cerca del ejido Longoreño, en las afueras, un terreno baldío que conocía bien. De adolescente, íbamos a beber ahí con amigos. Quedaba lejos, al lado de una fábrica abandonada, rodeada de monte y caminos de tierra. El lunes al anochecer, armada con un par de litros de agua, mi celular cargado y las llaves del coche, fui. Les dije a mis papás que iba a buscar pistas. Mentí. Les dije que iba con Juan. Fui sola. La carretera estaba desierta, el calor pegaba aunque el sol ya se había escondido. Llegué al terreno cuando apenas quedaba luz. Apagué el motor, respiré hondo y bajé. El silencio era denso. El único sonido era el zumbido lejano de los cables de alta tensión. Caminé entre la maleza, esquivando botellas rotas, llantas viejas, bolsas negras infladas como cadáveres pequeños. Mi corazón latía fuerte, pero el miedo lo disfrazaba de coraje. Encontré marcas de llantas recientes. Me agaché, toqué la tierra húmeda. Más adelante, entre el zacate, brilló algo. Era el llavero de Luis, un muñequito de peluche gastado, el mismo que cargaba desde la prepa. El pecho se me apretó, lo guardé en mi bolsa y avancé. Me adentré más en el terreno, entre arbustos, guiándome por la linterna del celular. De pronto, escuché algo, un crujido. Me giré, nada, un soplo de viento quizá. Seguí. Al fondo, una camioneta vieja, estacionada de lado. Me acerqué despacio, no había nadie. La revisé por fuera, tenía placas de otro estado, una puerta abollada. Me asomé por la ventana, vacía. Entonces lo escuché, un murmullo, como voces hablando bajo. Mi estómago se contrajo, apagué la linterna y me agaché. Las voces venían de más allá, cerca de la barda rota de la fábrica. Me arrastré un poco entre los matorrales. Cuando asomé la cabeza, lo vi. Había 3 hombres. Uno fumaba, otro revisaba algo en el suelo, el tercero miraba alrededor, nervioso. Tenían armas, no eran policías, no eran campesinos, eran los otros, los que llenan los titulares de nota roja. Me aguanté la respiración. El del cigarro dijo algo que no entendí. Otro sacó su celular, alumbró hacia el piso. Vi lo que había ahí, una bolsa grande, de esas de basura industrial, manchada. Ya nos vamos, tráete el otro carro, dijo uno. El nervioso se fue hacia la carretera. Mi mente corría. ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿Lo sigo? ¿Me arriesgo? Sabía que no podía volver sin algo, sin una pista real. Tomé una decisión estúpida. Me acerqué por el lado opuesto, bordeando por detrás de la barda. El suelo crujió bajo mis zapatos. Me detuve. El corazón me martillaba el pecho. Otro paso, un silbido, no mío, de ellos. Me congelé.
¿Oyeron eso?, dijo uno. Escuché pasos. Empezaron a alumbrar con las linternas. Me tiré al piso, tragando tierra. Vi las luces danzando entre los matorrales. Una de ellas pasó a 1 metro de mi cara. El olor a cigarro quemado me llenó las fosas nasales. No hay nada. Vámonos ya, cabrón. El nervioso regresó, en un sedán blanco. Los otros 2 levantaron la bolsa y la lanzaron al maletero. Se subieron rápido. El motor rugió, las llantas escupieron tierra. Me quedé inmóvil, escuchando cómo se alejaban. Conté hasta 100 antes de levantarme. Temblaba. Me acerqué al lugar donde había estado la bolsa. Había manchas oscuras en la tierra. Me dolía el estómago. Encontré algo más. Un celular. Lo levanté, lo limpié contra mi pantalón. Estaba apagado. No supe si era de Luis, pero lo guardé. Volví al coche casi a ciegas, con los dedos entumidos. Cuando arranqué, las manos me sudaban tanto que casi solté el volante. Manejé sin parar hasta llegar a casa. Cerré con llave, apagué todas las luces. Me encerré en mi cuarto. Saqué el celular. Me tomó 2 horas cargarlo y encenderlo. Cuando por fin lo logré, reconocí el fondo de pantalla. Era él, Luis. El teléfono no tenía señal, pero las fotos seguían ahí. Las últimas eran recientes, de ese mismo terreno. Una mostraba el coche blanco, otra a los hombres, otra a la bolsa, y una última, una selfie de Luis, con cara seria, sudando, con la leyenda: si no vuelvo, ya saben por qué. Llamé a la policía. Cuando vinieron, les entregué el teléfono. No sé si harán algo, no sé si sirve de algo. Pasaron 3 semanas. No hay noticias de Luis. A veces pienso que fui una idiota por haber ido sola, por haberme expuesto. Pero cuando cierro los ojos, veo su cara en esa última foto, y sé que, aunque esté muerto, aunque nunca lo encuentren, hice lo único que podía hacer por mi hermano, buscarlo. Y yo sigo esperando, aunque sé que hay miradas que me siguen cuando salgo a la calle. Aunque sé que ahora yo también soy alguien que, mejor no le rasques. Porque en Matamoros, a veces, el silencio vale más que la justicia. Pero yo nunca fui buena para quedarme callada. Nunca pensé que una noche de fiesta terminaría marcando mi vida para siempre. Me llamo David, tengo 23 años, y hasta hace poco vivía en Ciudad Mante, Tamaulipas. No sé si has estado ahí, pero es un lugar caluroso, con cañas de azúcar a lo largo del paisaje y un aire que huele a campo, humedad y sudor. Aquel fin de semana era especial. Mi amigo Chuy había regresado de Monterrey, donde estaba estudiando ingeniería, y decidió organizar una fiesta en la playa, allá por la laguna del Champayán. Éramos un grupo de 9, 5 hombres y 4 mujeres. Cerveza, carne asada, música norteña en las bocinas y la brisa pegándonos en la cara. La noche estaba perfecta. Cuando llegó la madrugada, estábamos medio ebrios, medio adormilados. Algunos se habían metido a nadar, otros estaban tirados en las toallas, viendo el cielo. Yo estaba platicando con Sandra, una amiga de la prepa, mientras Chuy tocaba la guitarra. Poco antes del amanecer, escuchamos motores. No era raro que pasaran camionetas por la carretera cercana, pero estas no pasaron. Se detuvieron. 2 Cheyenne negras, polarizadas. Pensamos que serían pescadores o gente del ejido, pero no. De las camionetas bajaron 7 hombres armados, todos vestidos de negro, algunos con pasamontañas. No hubo gritos, no hubo amenazas, solo palabras directas. A ver, morros, levántense. Los hombres de este lado, las muchachas, no pasa nada, tranquilas. Chuy intentó bromear, como si creyera que era una broma pesada. Le dieron un golpe seco en el estómago, lo doblaron al piso. Las muchachas comenzaron a llorar. Nos alinearon a los 5 hombres y nos obligaron a subir a las camionetas. Intenté mirar a Sandra para tranquilizarla, pero ella solo se cubría la boca, los ojos llenos de terror. Una de las muchachas, Estefanía, se atrevió a gritar. Uno de los hombres la empujó al piso, diciéndole: «Cállate, morra, a ti no te queremos, ni a ninguna de ustedes». La última imagen que tuve de ellas fue de pie, abrazadas entre sí, temblando. Nos llevaron por caminos de terracería durante casi 1 hora. Atravesamos cañaverales, pasamos por un rancho donde olía a diésel y carne quemada, y finalmente llegamos a un galpón. Allí había otros jóvenes, unos 10 o 15, todos de nuestra edad. Algunos lloraban, otros simplemente miraban al suelo. Nos raparon en fila, nos quitaron los celulares, las carteras, todo. Nos dieron ropa vieja, pantalones militares, camisetas negras.
Para no confundirnos, dijo uno de ellos. Esa primera noche nadie durmió. Escuchábamos gritos en la lejanía, disparos, risas de hombres. A la mañana siguiente, nos llevaron a un campo de entrenamiento improvisado, a enseñar a desarmar rifles, a subirnos a camionetas, a pelear. Los días se hicieron semanas. Algunos intentaron escapar, no regresaron. Los que quedábamos empezábamos a aprender a obedecer. Me partía el alma ver a Chuy, el más alegre, ahora con la mirada hueca, tragando cada orden para no ser golpeado. Yo no sabía si mi familia había intentado buscarme, pero pronto entendí lo que nadie dice en voz alta allá. Nadie denuncia, nadie pregunta. En el pueblo, todos saben que hay reclutadores, que si eres joven y varón, eres carne para ellos, que las fiestas en lugares abiertos son peligrosas porque es donde te pescan, que cuando desapareces, nadie hace ruido. Pero la suerte, o tal vez algo peor, me hizo diferente. Una noche, en uno de los traslados, la camioneta en la que íbamos volcó en una curva. Los hombres que nos vigilaban iban adelante. Salieron disparados del vehículo. 3 murieron al instante. Yo quedé prensado bajo un asiento. Cuando logré salir, Chuy estaba inconsciente, con la pierna rota. Corrí por mi vida como no sabía que podía hacerlo. Me escondí entre cañas, crucé parcelas, llegué a un ejido donde una mujer, al verme cubierto de sangre, me dejó entrar a su casa sin decir una palabra. Me ayudó a comunicarme con mi familia. Volví, pero Chuy no, ni los otros. Cuando regresé a casa, nadie me preguntó detalles. Mi madre solo lloraba en silencio, y mi padre me abrazó fuerte. En el pueblo, la gente me miraba como si yo fuera un muerto caminando. Nadie preguntaba nada. Intenté denunciar. Fui al Ministerio Público. Me dijeron que sin nombres, sin pruebas, era muy difícil. Que si quería, podía presentar un escrito, pero me lo dijeron con esa mirada que significa, no lo hagas muchacho, no te metas en eso. Ahora me he ido del país, no puedo quedarme. A veces me despierto sudando, escuchando los gritos de la noche, viendo las caras de mis amigos. Me pregunto si siguen vivos, si Chuy logró aguantar, si alguien más logró correr. Y me pregunto algo peor. ¿Cuántos Davids hay ahora, levantados en camionetas a la madrugada, en playas, en fiestas, en las calles? ¿Cuántas madres esperan llamadas que no llegarán? Allá en Ciudad Mante, al amanecer, el silencio es espeso. Las camionetas se alejan y el sol calienta la arena como si nada hubiera pasado. Las muchachas lloran, los muchachos desaparecen y la vida sigue. Porque allá nadie pregunta, nadie denuncia. Pero yo sí lo cuento, aunque sea aquí, aunque sea así, para que no se olvide. Me llamo Edwin y soy de Choluteca, Honduras. Tengo 26 años. Cuando me lancé para cruzar a Estados Unidos, no lo hice por sueños, lo hice por miedo. Miedo a quedarme, a morirme allá, a que la pandilla cumpliera su amenaza. Mi primo Marvin me había contado que el cruce por Tamaulipas era peligroso, pero uno nunca entiende el tamaño del peligro hasta que lo tiene al lado, respirándote en la nuca. Crucé Guatemala caminando, en camiones, en el techo de un tráiler. Llegué al albergue en Tenosique, hecho un fantasma, flaco, sucio, con una mochila vieja que apenas cargaba un pantalón extra y unas fotos arrugadas. Ahí conocí a Ángel, un chavo salvadoreño, alegre, hablador. Nos pegamos. A veces uno se aferra a lo que le da un poco de risa en medio del miedo. Cuando nos subieron a la camioneta en Veracruz, íbamos unos 15, todos hombres, excepto 2 muchachas que no hablaban nada. El coyote era un tal, el flaco, un tipo moreno, huesudo, con lentes oscuros hasta de noche. De aquí al otro lado, nos decía, nada más cooperen. Y uno coopera, uno calla. Entrando a Tamaulipas, pasamos por carreteras polvosas, pueblos donde las tienditas apenas alumbraban con focos colgando, y luego por caminos de terracería que se hacían cada vez más estrechos. Nadie preguntaba nada. En un punto, el flaco habló por radio y nos dijo que íbamos a hacer una parada técnica. Nadie protestó. Nos metieron en una bodega vieja, de esas de lámina oxidada, en medio de la nada. Olía a humedad, a excremento, a miedo viejo. Cuando cerraron el portón por dentro, supimos que no era parada técnica, era entrega. Esa noche fue larga. Entraron 3 tipos armados, encapuchados. Saquen los celulares, todo lo que traigan. Nos pusieron de rodillas, nos decían nombres que no eran nuestros, nos decían apodos, como buscando a alguien.
Al que no respondía le daban un golpe. Yo solo apretaba la boca, sentía el sabor metálico del miedo en la lengua. Luego sacaron los teléfonos, nos grababan uno a uno. Mira a la cámara, di tu nombre, di a quién le vamos a hablar para que mande el dinero. A uno de Oaxaca, que apenas venía de Centroamérica, lo patearon por no saber dar un contacto. Las muchachas no lloraban, solo miraban al suelo, como si ya supieran todo. Ángel me susurró por la noche, cuando todos medio dormíamos en el suelo frío. Aquí no nos van a cruzar, Edwin. Aquí nos van a cobrar vivos o muertos. Pasamos 2 días ahí, sin comida, un poco de agua que nos tiraban en botellas cortadas. De vez en cuando entraban, daban un manazo a cualquiera, jalaban a uno para hablarle al teléfono. Yo recé, como no había rezado en mi vida. Pensaba en mi madre, en mi hermana, pensaba en si mi familia tendría el dinero. El tercer día sacaron a Ángel. Lo escuché gritar un rato afuera. Después, no regresó. No pregunté. Nadie preguntó. La noche siguiente, oímos balazos, muchos, y gritos. Corrimos a las esquinas como ratas, pero nadie abrió el portón. No sabíamos si era rescate, si era otra banda, si era nuestro final. Cuando todo se calmó, solo quedaba un silencio espeso. Luego, pasos. 1, 2, muchos. La puerta se abrió. Entraron hombres armados, con chalecos que decían Policía Estatal. Lloré, lo admito. Me oriné encima del miedo. Pero no nos golpearon. Nos sacaron. Nos subieron a camionetas. Nos dieron agua, galletas. En la estación migratoria de Reynosa, todo olía a cloro, a metal, a papeles mojados. Nos tomaron datos, nos fotografiaron. Ahí supe que Ángel no estaba en los grupos rescatados. Su nombre no aparecía. Me dijeron que había sido entregado antes a otro contacto. A los demás nos pusieron en una lista para deportación. Esa noche, antes de dormir sobre el piso de cemento, oí llorar a uno de los muchachos. Decía bajito, para sí mismo, mejor me hubiera quedado en casa, mejor me hubiera muerto allá. Al día siguiente, cuando me llamaron para pasar a firmar papeles, un agente mexicano me miró fijo y me dijo, «Tienes suerte, chavo, a otros ni los encontramos». Volví a Honduras días después, pero algo de mí se quedó en esa bodega de lámina. A veces sueño que estoy ahí todavía, que me graban, que dicen mi nombre, que buscan a quién llamar. A veces, despierto sudando, buscando con la mirada a Ángel, como si todavía lo tuviera al lado. Y a veces me pregunto si en esa frontera maldita, lo peor no es la migra. Lo peor son los que deberían ayudarte, y en cambio te venden al mejor postor. Aquí no se trata de cruzar al norte, aquí se trata de sobrevivir a los que nunca cruzan. Nunca pensé que vender comida en la calle pudiera ser peligroso. Uno lo hace porque hace falta, porque con los sueldos de cajera en la farmacia no alcanza, porque el chamaco quiere ayudar y uno lo deja porque ¿quién es uno para cortarle las alas? Así empezó Diego, mi hijo de 19 años, vendiendo burritos y gorditas afuera de la casa, aquí en la colonia Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo. Vivimos en una calle de tierra, de esas que cuando llueve se vuelven lodo, y cuando hay sol, levantan polvo que se pega a todo. La casa es pequeña, de bloques grises sin repellado. Ahí instalamos la mesita, el anafre y el comal. Diego cocinaba, yo lo ayudaba a preparar, y mi hija Lupita, de 8 años, alcanzaba a pasar los refrescos. Nos iba bien, o al menos eso creí. Hasta que empezaron las llamadas. La primera fue a las 10 de la noche. Yo estaba lavando los trastes cuando sonó el teléfono. Pensé que era mi hermana, pero al contestar, una voz rasposa, de hombre, dijo: «Dile al morro que cierre el changarro. No queremos competencia». Me quedé helada. Pensé que era una broma. Pero a los 2 días, llegaron unos tipos en moto. Eran 2, con cascos oscuros. No hablaron, solo pasaron y aventaron una piedra que rompió el frasco de los chiles. Diego los vio, pero no dijo nada. Nos miramos, yo con miedo, él con rabia. Esa noche discutimos. Le dije que dejara de vender, que buscara otra cosa, que no valía la pena arriesgarse. Pero él, necio como su padre, dijo que no, que por qué, que él no le debía nada a nadie. Al tercer día llegó el sobre, sin remitente, debajo de la puerta. Dentro venían 2 balas. Mi hijo palideció, yo temblé tanto que apenas pude sostenerlas. Las guardé, no sé por qué, como si al guardarlas pudiera encerrar también el miedo. Esa noche no dormí. Oía cada ladrido de los perros, cada ruido del portón. Me senté en la sala, con la luz apagada, esperando.
Al amanecer, cuando Diego se levantó para prender el anafre, lo detuve. Lloré, grité, supliqué. Me escuchó, pero no cedió. No me voy a dejar, mamá, me dijo. Pasaron 3 días más y no volvió a pasar nada. Yo empezaba a creer que se habían olvidado, que tal vez eran amenazas vacías. Pero llegó el domingo. Ese día vendimos como nunca. Desde temprano llegó gente, vecinos, taxistas, obreros. A las 7 ya no quedaba nada. Diego estaba contento. Me abrazó, me besó en la frente. Me dijo que al día siguiente haría más. A las 11 de la noche, mientras doblaba los mandiles, tocaron la puerta. Fue un golpe seco, 3 veces. Me asomé por la ventana y vi una silueta. Sentí el corazón en la garganta. Diego vino detrás de mí. No abras, mamá, me dijo, pero Lupita, que estaba despierta, empezó a llorar. Abran, familia, gritó una voz de hombre. No sabíamos qué hacer. Fue entonces que escuché el sonido. Primero pensé que era un carro, pero no. Era un rechinar de llantas en la calle. Luego, el ruido de algo rodando. Salimos al patio trasero. Desde ahí vimos pasar un coche gris sin placas y detrás un bidón rodando hasta chocar contra el portón. Olía a gasolina. Diego salió corriendo. Yo lo jalé, grité, pero él se soltó y fue hasta el portón. Pateó el bidón, lo empujó lejos. Nos regresamos rápido a la casa, cerramos con seguro, apagamos todas las luces. Lupita lloraba, yo rezaba. Diego solo caminaba de un lado a otro, mordiéndose los labios con el celular en la mano. Esa noche escuchamos disparos a lo lejos. No en nuestra calle, pero cerca. El sonido rebotaba entre las paredes. Yo no pegué el ojo. Al amanecer, Diego me dijo que iba a ir a hablar con un conocido, que él sabía con quién arreglar esto. Le supliqué que no fuera. Me abrazó fuerte, me dijo, voy y vengo, ma. Pasaron 2 horas, 3, 4. Cuando regresó, lo vi distinto. No habló mucho, solo dijo que todo iba a estar bien, que ya estaba arreglado, pero le temblaban las manos. Las amenazas cesaron. Nadie volvió a pasar, ni llamar, ni tirar nada. Pero en la calle, la gente nos miraba raro. Algunos vecinos dejaron de saludarnos. Diego empezó a llegar tarde, ya no cocinaba como antes. Tenía ojeras y a veces lo veía hablando por teléfono en voz baja, saliendo al patio, mirando hacia la calle. Una noche, mientras cenábamos, escuchamos un balazo. Fue cerca, muy cerca, como si hubiera sido en la esquina. Diego brincó de la silla. Quédate aquí, me dijo. Salió corriendo. Lupita me abrazó fuerte. Yo traté de detenerlo, pero no alcancé. Minutos después, volvió. Su camiseta tenía una mancha roja, no era suya, lo supe de inmediato. Lo vi al borde de las lágrimas, temblando. No dijo nada, solo se encerró en su cuarto. Esa noche, entendí que lo había perdido, que algo había cruzado, algo que ya no tenía vuelta atrás. Me quedé sentada afuera de su puerta, oyendo su llanto. Al día siguiente, cuando desperté, él ya no estaba. Solo dejó su teléfono en la mesa, junto a las llaves. Pasaron 3 días, no supe de él, no quise hablarle a la policía, no sabría ni qué decir. Cuando finalmente volvió, no era el mismo, traía dinero, mucho. Lo puso sobre la mesa y me dijo, ya no vamos a vender, ma, ya no hace falta. No pregunté, no podía, tenía miedo de la respuesta. Esa noche, quemé el anafre, la mesita, los trapos, todo. Lupita me ayudó a recoger. Cuando Diego se encerró en su cuarto, me senté sola en la sala, oyendo el eco de mis pensamientos. Desde entonces, vivimos en silencio. No le pregunto nada, él no me dice nada. A veces llega tarde, a veces no llega. Yo sigo trabajando en la farmacia y Lupita va a la escuela como si nada. Pero yo sé que cada noche, cuando escucho pasos en la banqueta, cuando pasa un carro lento por la calle, no es paranoia. Es saber que en cualquier momento, todo puede volver a empezar. Y a veces, me despierto soñando con el olor a gasolina. Me llamo Karina y tengo 27 años. Hace unos meses tuve que viajar sola de Ciudad Victoria a Reynosa, Tamaulipas, por asuntos familiares. Era un viaje que había hecho muchas veces, pero esa noche fue diferente. Eran cerca de las 9 cuando llegué a la central de autobuses. Compré un boleto para el último viaje nocturno. El camión salía a las 10:30. Como siempre, había gente esperando, obreros, estudiantes, algunas señoras con niños dormidos en los brazos. Me senté con mis audífonos, viendo pasar los minutos.
minutos. El autobús llegó puntual. Era uno de esos modelos modernos, con asientos reclinables y pantallas individuales. Me senté en la fila 10, junto a la ventana. La luz dentro era tenue. Algunos ya estaban acomodados para dormir. Vi al conductor, un hombre robusto, de unos 50 años, con el uniforme de la línea y cara de pocos amigos. Al lado, un joven ayudante organizaba maletas. Salimos de la central y pronto estuvimos en carretera. Me acomodé para dormir, pero no podía dejar de mirar por la ventana. Conocía bien ese tramo, rectas interminables, ranchos a lo lejos, letreros que advertían de animales cruzando. En una de las primeras paradas, en una gasolinera pequeña, subió un grupo de hombres. No eran pasajeros normales, eran 6, vestidos con pantalones vaqueros, camisas oscuras y mochilas pequeñas. Llevaban gorras que apenas dejaban ver sus rostros. Se sentaron dispersos. Uno se acomodó justo detrás de mí. Me tensé. No podía evitarlo. Tenían esa actitud pesada, de los que quieren hacerse notar. El chofer los saludó de manera extraña, como si los conociera o, al menos, los reconociera. Ahí fue cuando algo empezó a oler mal. Seguimos avanzando. Yo miraba el GPS del teléfono. Íbamos bien, directo por la carretera federal. Pasó como 1 hora y media. Cerré los ojos, pero un bache fuerte me despertó. Miré el mapa de nuevo. Ya no estábamos en la ruta principal. El punto azul marcaba un camino secundario, uno que cruzaba rancherías. Sentí un nudo en el estómago. Empecé a oír murmullos. Otros pasajeros notaron lo mismo. Un hombre al frente se levantó y preguntó en voz alta: ¿por qué estamos tomando esta ruta? El ayudante del chofer se puso de pie rápido. Lo hizo sentarse y le dijo que había un retén en la federal, que era mejor rodear. Pero nadie recordaba haber escuchado nada de retenes. Vi cómo los hombres con gorras empezaban a moverse. 2 se acercaron al frente. Uno caminó hacia la parte trasera. No hablaban, solo se miraban entre ellos, como confirmando señales. Un hombre mayor, sentado a mi lado, me susurró: «Esto no está bien, mija». Sentí las manos sudadas. Quise mandar mensajes, pero ya no había señal, ni una rayita. De pronto, el camión se detuvo. Afuera, solo monte. Oscuridad. El ayudante se levantó de nuevo, pero ahora su actitud había cambiado. Sacó un arma. «Que nadie haga pendejadas», dijo. Los pasajeros nos congelamos. Una señora empezó a llorar en silencio. Uno de los hombres con gorra gritó hacia afuera. Escuchamos motores acercándose. 2 camionetas pick-up aparecieron de la nada. Eran de esas blancas, con los faros delanteros encendidos. Las puertas se abrieron y bajaron hombres armados, todos con el rostro cubierto por pasamontañas. Tenían rifles colgados al pecho, radios en la mano. Nos rodearon. El chofer ni se inmutó. Apagó el motor, se recargó en el volante, como quien termina su jornada. Fue entonces cuando entendimos. Nos habían entregado. Los hombres subieron, revisaron uno por uno, pidiendo identificaciones. Buscaban algo o a alguien. A mí me temblaban las piernas. Mi bolsa estaba en el regazo, abrazada como si fuera un salvavidas. Un tipo pasó junto a mí, me miró apenas, siguió. Atrás escuché cómo jalaban a un muchacho de su asiento. «Tú vienes con nosotros», le decían. El chico lloraba, decía que no sabía de qué hablaban. Nadie se movió, nadie podía. Una señora empezó a gritar, pidió que soltaran al joven. Uno de los armados se giró y le apuntó. Nadie más dijo nada. Me di cuenta de que revisaban nombres en una lista. Era un levantón dirigido. El resto éramos daño colateral. Al cabo de 20 minutos tenían a 3 pasajeros afuera, hincados, llorando. Les cubrieron la cabeza y los subieron a las camionetas. El chofer volvió a encender el motor. Los hombres nos miraron una última vez. Uno dijo: «Ustedes no vieron nada. Si alguien habla, sabemos quiénes son». Y se fueron. El camión arrancó en silencio. Nadie habló en el resto del trayecto. No había llanto, no había quejas, solo el murmullo de las llantas sobre el pavimento. Llegamos a Reynosa de madrugada. Cuando bajé, las piernas apenas me sostenían. Fui al baño de la central. Vomité. Me miré al espejo, buscando alguna señal de lo que había vivido. No había nada, ni una marca, ni una prueba. Era como si nunca hubiera pasado. Esa noche aprendí que el terror real no viene de fantasmas ni de cuentos viejos. Viene de hombres de carne y hueso, de rutas que se desvían en la oscuridad, y de la certeza de que a veces la suerte es lo único que te separa del abismo. Nunca volví a tomar un camión nocturno, y nunca olvidaré los ojos del chofer en el retrovisor, vacíos, resignados, como los de alguien que ya eligió su bando hace mucho.
Cuando llegamos al pueblo de San Jerónimo, en Tamaulipas, yo creía que al fin íbamos a estar a salvo. Mi nombre es Nora, tengo 38 años, y lo único que buscábamos mi esposo, Martín, y yo, era un lugar donde criar a nuestros hijos sin escuchar disparos cada noche. Salimos de Reynosa al amanecer, en una camioneta vieja que apenas aguantó los baches de la carretera. El pueblo estaba a unas 2 horas por caminos de terracería, rodeado de monte seco y cerros pelones. San Jerónimo tenía casas polvorientas, varias de ellas abandonadas con techos vencidos y ventanas tapiadas. Una de esas casas era ahora nuestra. La casa había sido de un tío lejano de Martín. Tenía patio grande, pozo y un corral vacío. A simple vista parecía perfecta, pero bastó una tarde ahí para darnos cuenta de algo raro. Los vecinos, los pocos que quedaban, no se acercaban, ni para saludar. La primera noche dormimos en colchones inflables mientras Martín aseguraba las puertas con tablas. En el silencio del monte, los ruidos de la casa se sentían amplificados. Crujidos de madera, goteras, rechinar de bisagras oxidadas. A eso de las 3 de la mañana, escuché pasos afuera. Me asomé por la ventana y vi luces al fondo del callejón. Pensé que serían jóvenes del pueblo, tal vez buscando fiesta, pero no. Eran hombres adultos, caminando en silencio, con lámparas bajas y mochilas al hombro. No miraban a la casa, pero al pasar, uno se detuvo, nos vio fijo y siguió. Al día siguiente lo comenté en la tienda del pueblo, un Oxxo pequeño junto a la carretera. La señora que atendía, bajita y de cabello blanco, me miró con seriedad. No pregunte, mejor métase temprano, dijo, entregándome las bolsas. Aquí nadie quiere vecinos. Las semanas pasaron y la tensión crecía. Martín intentó acercarse a los pocos hombres que veía en el pueblo, en la ferretería o la gasolinera, pero solo recibía miradas frías, saludos cortos. Los niños dejaron de preguntar por qué no podían salir a jugar. Yo dejé de preguntar por qué cada noche, a la misma hora, pasaban coches sin placas por la calle, lentos, las luces apagadas. Una madrugada escuché golpes en la reja, me asomé y vi a un muchacho, no más de 20 años, encapuchado, tratando de entrar. Corrí por Martín, que salió con un bate de béisbol en mano. El joven levantó las manos y gritó: «No, ayúdenme, por favor». Estaba herido, sangraba de un costado. Martín lo metió al patio. Mientras le traía agua, vi unas camionetas bajar del cerro a toda velocidad. «Martín», grité, «vienen». El muchacho, apenas consciente, murmuró algo. No saben que están aquí». Las camionetas frenaron en seco frente a la casa. Martín me tomó de la mano. Me dijo que encerrara a los niños en el baño, que no saliera por nada. Me temblaban las piernas mientras empujaba a los niños. Les pedía que no hicieran ruido. Escuché golpes en la puerta, gritos de hombres afuera. Después, disparos. Martín me gritó que corriera, pero no supe a dónde. Me tapé los oídos, abrazada a mis hijos. Pasaron minutos o tal vez horas. Cuando todo se calmó, me atreví a salir. La casa estaba llena de polvo, con marcas de balas en las paredes. Martín estaba parado junto a la puerta, pálido, solo. «Se fueron», dijo, sin mirarme. Lo querían a él. El muchacho no estaba, solo quedaba un charco de sangre en el suelo. A partir de esa noche, el pueblo entero nos ignoró. Ni siquiera aceptaban el dinero que les ofrecíamos por ayuda. Nadie quería traernos agua, ni vendernos tortillas. Una tarde, el párroco del pueblo, un hombre mayor que cojeaba al caminar, se acercó y me dijo en voz baja: «Aquí nadie quiere vecinos, señora, no es personal, es por su bien». Yo no entendía, creía que todo era miedo, silencio impuesto. Pero una noche, lo descubrí. Me despertó un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído en el patio. Martín no estaba en la cama. Salí descalza, en silencio. Desde la ventana lo vi. Estaba hablando con alguien en la oscuridad. No distinguía la figura, solo la voz. «Ustedes no deberían estar aquí. Este pueblo no es para quedarse». Martín contestaba algo que no alcanzaba a oír. Entonces vi cómo el desconocido le mostraba algo. Un cuchillo, largo, brillante. No lo amenazaba, simplemente lo sostenía, como quien advierte. El siguiente día, Martín empacó las pocas cosas que teníamos. No me explicó nada, solo dijo: «Nos vamos». Al salir, nadie nos miró, nadie nos despidió. Al tomar la carretera, vi por el retrovisor cómo las casas del pueblo parecían desvanecerse en el polvo.
Nunca supe exactamente qué pasaba en San Jerónimo. No supe si eran hombres, si era miedo, si era crimen organizado. Solo sé que nadie quiere vecinos ahí. Nadie. Porque en un lugar donde todos han decidido sobrevivir, lo único que se valora es el silencio. Y nosotros rompimos ese silencio al llegar. Nunca volveremos. Nunca.